Bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en esta diapositiva. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, por lo tanto lo vamos a pasar rápidamente. Veamos el tema de garantías dentro de lo que es el manejo financiero de un presupuesto. Hay opciones para trabajar tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Cuando hablamos del financiamiento, es decir, de qué forma nosotros vamos a tratar de obtener el dinero para poder cumplir nuestros compromisos, ¿no? Pero ya es un poco de política empresarial, ¿no? En el caso de las empresas constructoras, ellos se toma una decisión. Por eso yo les había dicho que para poder iniciar una obra nosotros tenemos que tener ciertas condiciones para fijar la fecha de inicio contractual. Estas condiciones, las tres fundamentales, dijimos que era que nos hayan entregado el terreno donde vamos a ejecutar el proyecto, haya habido la entrega del terreno. 2, que nos entreguen el expediente técnico con el que vamos a trabajar. 3, que haya un inspector o, en el caso de un supervisor externo, ¿no? Entonces, esas son las 3 condiciones sí o sí obligatorias. La cuarta condición es optativa, es decir, que quiere, si es que nosotros solicitamos un adelanto directo, ¿no? Nosotros vamos a tener que presentar el pedido una vez que se firme el contrato. O sea, yo no puedo solicitar el adelanto directo sin que haya firmado el contrato, ¿no? Entonces, la entidad, en el caso de obras públicas, tiene 8 días, ¿no? Para poder solicitar todos los requerimientos que hagan falta. Dentro de estos requerimientos está toda la documentación necesaria, y también tiene ese plazo para poder entregar el expediente técnico, para poder designar al inspector o supervisor, para poder entregar el terreno donde va a ejecutarse el proyecto. Entonces, hay ese plazo. Muchos contratistas que hacen, esperan el 6º o el 7º día para recién solicitar su adelanto directo. ¿Qué es lo que se busca con esta estrategia? Tratar de que si yo la presento el primer día, a partir de la fecha, probablemente en 8 días me entreguen el adelanto, me entreguen todo, y yo tenga ya que empezar la obra y tener una fecha de inicio contractual. Entonces, muchos contratistas, como una estrategia, dicen, bueno, presentemos si hay el día 8, el día 7 presentemos la carta que solicitamos el adelanto directo, ¿no? Ahora, también es que el adelanto, la carta de garantía, no vas al banco y ventanilla 10 minutos y te entregan la carta de garantía, ¿no? También es un trámite que hay que hacer, ¿no? Bueno, finalmente, ese adelanto directo, una vez que se cancele, que está dentro de los 7 días posteriores a la solicitud, ¿no? Nosotros podemos ya tener una fecha de inicio contractual. Bueno, para pedir ese adelanto directo hemos tenido que sacar una carta de garantía, ¿no? ¿Cuántas son las cartas de garantía que existen en un contrato? 1, en el caso de obras públicas. Después vamos a hablar de lo privado. Primeramente, la garantía de fiel cumplimiento. Esa garantía yo la tengo que presentar para la firma de mi contrato. Si la obra es una licitación pública, la garantía, la carta de garantía, sí o sí se presenta. Si la obra fuese una adjudicación simplificada, ¿no? Lo que anteriormente se llamaba como adjudicación directa, ¿no?
es potestativo. Si la empresa es una mediana y pequeña empresa, una MIPE, pueden solicitar mediante una carta que el adelanto perdón, el fiel cumplimiento le sea retenido, ¿no? Ya está. Entonces yo ya sé que he ganado la buena pro, yo no tengo para sacar una carta de garantía de fiel cumplimiento, soy una MIPE, el proyecto no es una licitación pública, sino es una menor monto, ¿no? Por lo tanto presento mi cartita y hago esa solicitud. Entonces ya no presento la carta de garantía. Pero soy MIPE, pero la obra pues más de 1.800.000 es 3 millones, ¿no? Es con licitación pública. Por lo tanto, tengo que presentar la carta de garantía. Tengo que tramitarla ante el banco y poder desarrollar. Entonces, esta sería la primera carta que yo debería presentar. Les comento algo. Antes de esto todavía había una carta de garantía de seriedad de oferta. Porque ocurría de que muchas veces se presentaban las empresas, postulaban, ganaban y después no contrataban con el Estado. Entonces el Estado vio por conveniente que sin ni siquiera haber abierto sobres, todas las empresas que se postulaban tenían que presentar una carta de garantía de seriedad de la oferta que estaban haciendo. Esto después fue desestimado y ya esa carta de seriedad de oferta, que podría ser anterior inclusive a la de fiel cumplimiento, ya quedó desestimada. Entonces la primerita, la de fiel cumplimiento. La segunda sería la de carta de garantía del adelanto directo. Según la norma es hasta el 10% del valor contratado, ¿ya? Y esta debe solicitarse después de la firma del contrato, ¿no? El adelanto directo lo solicito después de la firma del contrato, ¿no? Antes era del 20% el adelanto directo, ahora lo han bajado a 10, han reducido. Y la otra carta de garantía que existe es la de adelanto para materiales, y esa es hasta el 20%. Entonces, y se solicita una vez haya iniciado la obra. Fíjense los tiempos, ¿no? Los plazos. Listo. Ahora, una empresa, si ganase una obra, vamos a poner acá un ejemplo, si una empresa gana una obra de 3 millones, ¿ya? Una obra de 3 millones, el 10%, ¿no? de ese valor para la de fiel cumplimiento, porque ya es licitación pública, 3 millones, ¿no? Entonces tendría que tener una carta de garantía de 300.000, ¿no? 300.000 soles. ¿Cómo me otorga esa carta de garantía? La entidad financiera o bancaria va a decir, bueno, tienes que tener una cuenta de ahorros de 300.000 o me tienes que poner cualquier bien como prenda, podría ser una hipoteca de una casa, lo que fuera, la propiedad de la empresa, etc. Listo. Ahora, si la empresa quisiera, ¿no? Quisiera solicitar un adelanto directo, son otros 10%, entonces súmenle a eso otros 300.000, ¿no? Entonces ya tendría que tener una carta, sumando las cartas de garantía, la de fiel cumplimiento más la de adelanto para directo, son 600.000 en cartas de garantía. Y por ahí yo quiero solicitar el adelanto directo, el adelanto para materiales, que me dice hasta el 20% del monto de mi contrato, que serían otros 600.000. Entonces, súmenle otros 600.000, ¿no? Entonces yo como empresario debería tener, ¿no?, en el banco, ¿no?, o una propiedad valorada en 1.200.000 soles, o de repente una cuenta corriente de este valor, ¿no?
Entonces, como ven, pues a veces las empresas no tienen esto. Entonces, hay que ver cómo manejamos esta situación del financiamiento. Y lo que ocurre es que a veces puede, si me preguntan qué es mejor, ingeniero, trabajar con mi plata o trabajar con la plata del Estado, solicitando estas cartas. Claro, este monto yo debería tenerlo en una cuenta o en bienes para que el banco me otorgue, ¿no? Y probablemente superior a este monto. ¿Qué tal si tengo 2 obras? ¿Qué tal si tengo 3 obras? ¿No? Entonces ya es hablar de sumas mayores, ¿no? Por eso. Entonces, ahora, también es verdad que cuando uno ya es cliente de un banco y tiene un sectorista, que es la persona que le lleva su cuenta corriente, cuando uno cumple, paga, el banco inclusive hasta te apalanca. ¿Qué quiere decir te apalanca? Si tú necesitases esto y no tienes, pues solamente tienes 500,000, no te preocupes, sabemos que tú eres un buen cliente y trabajas bien, nunca has tenido problemas, nunca nos han llamado para observarnos algo, no te preocupes. Porque cada carta de garantía tiene un costo y eso es lo que gana el banco. El banco se asegura de cobrar por sus trámites y todo lo que corresponda a eso. Me parece, no estoy tan seguro, que es del 1 al 1.5%, depende de la entidad financiera, tiene sus tasas, ¿no? Caja Arequipa antes no daba estas cartas de garantía. Últimamente la Superintendencia de Banca y Seguros, hará unos 5 o un poquito más de tiempo, ya le ha dado esa potestad, ¿no? De poder trabajar dando cartas de garantía y son válidas. Ojo, no puede ser de la cooperativa Pepe Grillo, ¿no? Y ya, pues que me va a dar una carta. No. El Estado se asegura de que todas las entidades financieras o bancarias que otorguen estas cartas de garantía estén registradas en la SDS, ¿no? Que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Bien, vamos a ir viendo todo este material que está ahí y que ya lo voy a subir, o no sé si ya lo he subido, creo que sí, pero lo leemos simplemente. Dice: las garantías que deben otorgar los postores y o contratistas, según corresponde, son las de fiel cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de la propuesta. Esta no la he mencionado porque generalmente es para el tema de bienes, ¿ya? Porque en caso de obras no hay esa situación, pero sí en la adquisición de bienes, ¿no? Cuando hay una subasta inversa, ¿no? Entonces el contratista, el Estado pone un monto base y por ahí la subasta inversa empiezan a ofertar montos menores a eso, ¿no? O sea, no pujan hacia arriba, sino pujan los que ofertan hacia abajo. Pues si te quiero comprar 10,000 bolsas de cemento, el precio base son 420,000 soles y por ahí no pongo 430,000, 450,000 y se lo lleve el que más gana o el que más oferta. No, empieza, ya yo te doy en 419,000, otro, no, yo te doy en 418,000, yo te doy en 415,000, ya, otorgado la buena prueba el de 415,000. Hasta que tú me cumplas con entregarme las bolsas que yo estoy queriendo comprar, tú me presentas una carta de garantía por la diferencia. ¿De cuánto? De 5,000 soles, ¿no? Porque eso sería el valor referencial, ¿no? Entonces a eso se refiere por el monto diferencial de la propuesta, ya lo explicamos. Dice: las garantías que acepten las entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento
de la respectiva entidad bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Es decir, ese papelito que tiene un valor durante el periodo de vigencia tiene que llevarlo a una entidad bancaria de la del banco que corresponde y decir: señor, he venido a hacer efectivo esta carta de garantía. Y no es que no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿A qué se debió? No. El banco tiene, me parece que son 2 días o 3 días para inmediatamente pagar cuando yo lo haya solicitado, ¿no? O sea, no me puede poner peros, esa es la palabra. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo que les comentaba, de que todas las entidades que otorgan esas cartas de garantía están inscritas en la SBS y administradoras privadas de fondos de pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva. Dice: debido a la realización automática de la primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías, debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro de un plazo máximo de 3 días. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía, es decir, el banco se vería comprometido si en 3 días no paga esta carta de garantía. Y para el postor o contratista, y da lugar a un pago de intereses a favor de la entidad, ¿no? Listo. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios, así como los contratos de ejecución y consultoría de obras que se celebren en las entidades con las micros y pequeñas empresas, estas últimas, las micro, o sea, MIPES, o las pequeñas, micro es más pequeño que pequeña, ¿no? O sea, ahí hay montos también de contratos, ¿no? O sea, qué es microempresa y qué es pequeña empresa, ¿no? Pueden otorgar la garantía de fiel cumplimiento del 10% del monto total a contratar, porcentaje que les será retenido por la entidad. Entonces, si las microempresas o pequeñas empresas, siempre y cuando no sea un contrato de licitación pública, pueden solicitar o acogerse a este pedido, ¿no? En el caso de contratos de ejecución de obras, tal beneficio solo es procedente cuando el monto del contrato a suscribirse corresponda a un proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, ¿no? Adjudicación directa selectiva, adjudicación directa pública. Ahora, esto ya se llama adjudicación simplificada, ¿ya? Mejor ya no hay la simplificada, a menos o menos, ¿ya? Listo, o sea, de ahí para abajo a un proceso, ya está. Listo, ahora sí creo que queda mucho más claro, porque ha ido variando, ¿eh? Antes eran adjudicaciones directas, puede ser selectiva o pública. La selectiva era de menor monto y la pública era tenía otro parámetro un poco más en cuanto al monto a contratar. Lo demás sí igual, el plazo de ejecución de obras sea igual o mayor a 60 días. Fíjense, ¿no? O sea, para poder hacer la partición de que la retención sean en la mitad del plazo. Entonces, horas mucho más pequeñitas, 45 días, no podría solicitar este beneficio de que me retengan, ¿no? A eso dice. Y el pago a favor del contratista considera al menos 2 valorizaciones periódicas en función del avance de la obra, ¿no? ¿Qué más? Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos retenidos, el incumplimiento injustificado por parte de los contratistas beneficiados por los dispuestos en el presente artículo que motive la resolución del contrato da lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 1 año ni mayor de 2 años. Esta vendría a ser la sanción, ¿no? Cuando el contratista ha solicitado este beneficio y sin embargo no ha cumplido, ¿no? No ha cumplido, ¿no? O sea,
había un incumplimiento de contrato, no terminó la obra o pasó, entonces la entidad lo va, o la OCE, que vendría a ser el organismo de supervisión y control del Estado, va a hacer que se le sancione de 1 año a 2 años de suspensión, ¿no? Una inhabilitación. ¿Qué más dice? Las bases del proceso de selección establecerán el tipo de garantía que otorgará el postor y el contratista según corresponde. En los casos que resulte aplicable la retención del 10% del monto del contrato original como garantía de cumplimiento, dicha retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos, a realizarse de forma prorrateada con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. ¿Ya? Si son 4, si las valorizaciones fueran 4, ok, ¿no? Vamos a decir que no habría mayor inconveniente en que las 2 primeras valorizaciones me retienen ese 10% de fiel cumplimiento. Pero ¿qué pasaría si solamente fueran 3 valorizaciones? La retención tendría que hacerse dentro de la mitad. Entonces la mitad, no hay mitad, pues son 3 valorizaciones. Entonces en la primera valorización deberíamos retener el íntegro del 10%. ¿Qué pasa si lo que yo he valorizado en la primera no me alcanza? Pues entonces en la primera no valorizo nada y en la segunda completo la valorización, que podría darse, ¿no? Tengo 3 valorizaciones. La primera solamente es por 5 días, porque mi inicio de fecha contractual ha caído el 25 y en 5 días he avanzado, pero no llego pues a ese 10%. Entonces, en esa primera valorización hacemos la retención del 100% y en la segunda valorización completamos el resto de lo que pudiera ser. ¿Qué pasaría si empezamos el primero de mes o el 3 de mes, como hoy día ya 4, y todo diciembre he trabajado y sí me alcanza pues para ese 10%? Entonces el íntegro sería retenido, ¿no? Y se devuelve al final, o sea, es dinero que está en custodia de la entidad. Así como después me devuelve la carta de fiel cumplimiento, entonces igual, al término de la liquidación de la obra, ¿no? Cuando terminemos la liquidación quede aprobada, haya una resolución, ahí me van a devolver la carta de garantía de fiel cumplimiento. La carta de garantía de fiel cumplimiento debe estar vigente hasta cuando la liquidación quede consentida, ¿no? Que por lo general es después de la fecha de término de obra, unos 4 meses más, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Fíjense que el supervisor o la empresa contratista tiene 60 días para presentar su liquidación. La entidad tiene otros 60 días para revisarla, ¿no? Y si no hay observaciones ni nada por medio, bueno, ahí terminaría, serían prácticamente 4 meses, ¿no? Por eso es lo que decía. Ahí recién me van a devolver la carta de garantía, y la vigencia de esa carta de garantía es hasta cuando eso termine. Entonces esos 300.000 del ejemplo que hemos puesto tendrían que estar vigentes hasta cuando quede liquidada la obra. Y si por ahí no ha habido ninguna controversia ni arbitraje, porque si hubiese algún arbitraje y esto se extendiese 1 año más, igual tendría que la carta de garantía debe estar vigente. ¿Quién se preocupa de la vigencia de la carta de vigencia? La entidad. Ahora, el supervisor lo que va a hacer es simplemente dar aviso, porque el supervisor tiene una copia de la carta de garantía, se pueden olvidar, se le comunica a la entidad que la carta de garantía de fiel cumplimiento está por vencerse. Basta. Si la entidad lo notifica, porque el contratista podría hacerse loco, ¿no? Y decir, bueno, que se ve, si no, ya me limpio, pues me lavo, ¿no? Entonces la entidad le dice, señor contratista, su carta va a vencer en tal fecha, por favor, si va a ser renovarla. Caso contrario, se procederá a ejecutar. Entonces, le dan un plazo,
no la renueva, el contratista, la entidad va al banco, págueme, y el dinero lo guarda y lo tiene en custodia, ¿no? En el caso de las cartas de garantía de adelanto directo y adelanto para materiales, las renovaciones, en principio que esas cartas de garantía son por menor plazo. La de fiel cumplimiento, si la obra es 6 meses, lo más prudente es que se saque una sola vez una carta, porque vamos a hacer un solo pago por un año, ¿no? Pensando en que podría haber una ampliación de plazo, pensando en que la liquidación son 4 meses más 6 son 10, y hay ya un año. Entonces la empresa contratista saca esa primera carta por un año de vigencia, listo. Si por A o por B se extendiese, hubo otro COVID, se suspendió 6 meses, no sé, bueno, habrá que ampliar. Pero en cambio las cartas de garantía de adelanto directo y para materiales por lo general son de 3 meses. Y en el tema de la renovación de la carta de garantía, ¿no? La carta de garantía simplemente se renueva por la diferencia, porque en cada valorización lo que vamos a hacer es amortizar. La amortización es, bueno, proporcionalmente lo que estoy valorizando, qué porcentaje corresponde en el caso del adelanto directo, ¿no? Si son 4 meses, se supone que en esos 4 meses porcentualmente yo voy a ir amortizando. Primer mes he avanzado 25%, entonces yo he pedido un adelanto directo por 300.000, ya, entonces el primer mes ese 25% amortizo, ¿no? En el caso de materiales, de igual forma, ¿no? Entonces voy amortizando. Entonces, si por A o por B hay una extensión en el plazo, porque mi carta de garantía ha sido por 3 meses, garantía de adelanto directo, y ya la obra dura 5, entonces ya me han amortizado de 3 meses, y de los 300.000 yo ya he amortizado 150.000. Entonces en la renovación ya no presento una carta de garantía de adelanto directo por 300.000, sino por la mitad, por 150.000, ¿no? Y por otros 3 meses, ¿no? Dice, las entidades están obligadas a aceptar las garantías que hubiera emitido conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes, bajo responsabilidad, ¿no? ¿Qué más? Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada en el plazo establecido en el artículo 39 de la ley serán sancionadas por la SBS y las administradoras privadas de fondos de pensión. Las garantías solo se harán efectivas por el motivo garantizado. O sea, si fueron cartas de garantía para adelanto de materiales, esa carta de garantía no la puedo hacer efectiva por un adelanto directo o por un fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, solamente te cubre el motivo por el cual está redactada la carta de garantía. Bueno, ¿cuáles son las clases? Ya las hemos ido comentando: garantías de fiel cumplimiento, garantía por el monto diferencial de la propuesta, garantía por adelantos. La de fiel cumplimiento lo leemos simplemente porque ya creo que hemos hablado bastante. Para suscribir el contrato es requisito indispensable que el postor ganador entregue a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato por una suma equivalente al 10% del monto contratado original, vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la contratista en el caso de bienes y servicios, y hasta el consentimiento de la liquidación en el caso de la ejecución y consultoría de obra, ¿no? Entonces nos quedamos con esto de acá, ¿no? Hasta el consentimiento de la liquidación. Excepcionalmente, en contratos que tengan vigencia mayor a un año, antes de la suscripción del contrato, las entidades podrán aceptar que el ganador de la buena pro presente la garantía de cumplimiento, de ser el caso,
La garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de 1 año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación o el consentimiento de la liquidación. Entonces, en obras que duren más de 2 años, bueno, la primera carta de garantía por 1 año, próximo a vencerse, hacemos por el segundo año, ¿no? Podría ser. Listo. ¿Qué más? En el caso de asesoría, ¿no? En las contrataciones de bienes, servicios o de obras que conllevan a la ejecución de las prestaciones de asesorías tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento del total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. El OCE, mediante directiva, establecerá las disposiciones complementarias. ¿Cuáles son las valideces de propuestas, ¿no? Para poder tener en consideración? En el caso de bienes y servicios, ¿no? La oferta máxima 100% del valor referencial, ¿no? En el caso de consultorías de obras, hasta un 90% como oferta mínima y un 100% como oferta máxima. Consultoría implica lo que son supervisiones, elaboración de proyectos, expedientes, etc., ¿no? Y en el caso de obras, fíjense, es 90% del valor referencial. ¿Cuál es el valor referencial? El valor del presupuesto del expediente técnico. Y hasta un 110% del valor referencial, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay postores, yo tranquilamente podría subir mi propuesta económica a un 10% más, ¿no? Pero si ya tengo competidores, lo más probable es que nos ciñamos bajo este monto mínimo, ¿no? Entonces acá ya las empresas, cuando ven que hay 2 o 3 postores, siempre van pues acá, ¿no? Al 90%. Porque si nosotros ponemos al 100% en el caso de obras, probablemente uno de mis competidores está colocando un menor valor y por ahí va a tener un mayor puntaje, ¿no? Las bases de un concurso implican calificaciones por cada ítem que el comité que ha elaborado las bases va a considerar. Entonces, las bases contienen, dentro de la propuesta o dentro de los documentos que va a entregar el postor, en el caso de obras, tienen pesos, ¿no? Entonces, su propuesta técnica y su propuesta económica, ¿no? La propuesta técnica es todo lo concerniente a sus equipos, su trayectoria, su experiencia, su ingeniero de residente, su equipo de ingenieros, porque ya no es uno. Entonces todo eso suma puntajes. Entonces esa primera calificación, que es el tamiz, donde muchas empresas, por no cumplir con los requerimientos mínimos, pueden ser sacadas del proceso, y solamente pasarán aquellas que han cumplido la parte técnica para después abrir los sobres de su propuesta económica, ¿no? Esa es la manera como califican para otorgamiento de la buena pro. Bien. Vamos a hablar ya de las garantías por los adelantos, ¿no? La entidad solo puede entregar adelantos directos y por materiales, ¿no? Contra la presentación de una garantía emitida por el idéntico monto. Dice hasta el 10% en el caso de adelanto directo y hasta el 20% en el caso de materiales. Ingeniero, yo no quiero presentar hasta el 10%, quiero presentar por 7% nada más mi adelanto directo. ¿Puedo? Por supuesto, ¿no? Ingeniero, quiero presentar por 11%. No puedes, porque dice hasta 10. 10.1 ya no te lo van a rechazar, ¿no?
La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, ¿no? O sea, es decir, cuando yo solicito adelanto directo o adelanto por materiales, sí o sí tengo que presentar carta de garantía, ¿no? Si el plazo de ejecución contractual es menor de 3 meses, las garantías podrán tener una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. Otra, la garantía de los adelantos para materiales se mantendrá vigente hasta la utilización de los mismos a satisfacción de la entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo, ¿no? Que es lo que decíamos. Si voy avanzando, es que yo debo pedir mi adelanto de materiales en función de mi programación, ¿no? Por eso, si yo el primer mes no solicito el adelanto de materiales, no estoy obligado a pedirlo. Pero si en el segundo mes quiero solicitar adelanto para materiales, yo no puedo pedir los materiales que en el primer mes han sido utilizados. Pongo un ejemplo. Pónganse que dentro de mi programación, habilitación de acero y colocación de acero en los elementos de concreto armado está en el primer mes, ¿no? Y es fuerte. Pero yo no he pedido el primer mes. Se me pasó, no tenía cómo obtener una carta de garantía. Pero para el segundo mes quiero solicitar. Pero como esto es fuerte, digo ya, voy a pedir fierro. Entonces cuando yo presente mi carta, mi pedido, supervisión es la que me va a revisar. Mi supervisión es decir, ¿sabes qué? Estás mal, pues. Tú ya no puedes pedir fierro. Pide otros materiales, concreto, cemento, pero la habilitación de acero, de acuerdo a tu cronograma, ya pasó. Y tú ya has valorizado y has ejecutado. Entonces, no puedo solicitar eso. Eso solamente en el caso de materiales, porque para el adelanto directo no implica ninguna condición, es simplemente necesito dinero para el arranque. Bueno, dentro de las clases de adelanto, los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos: directos, los que en ningún caso exceden en su conjunto el 10%, ¿no?, del monto del contrato original, y para materiales o insumos, los que en su conjunto no superan el 20% del monto contratado original, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto con 300.000 más otros 300.000 más 600.000, ¿no? Suponiendo que estoy pidiendo todos los topes de lo que me permite para una obra de 3 millones, ¿no? Bien. Haciendo una comparativa, el de fiel cumplimiento no cuenta, ¿no?, porque se va a estar ahí hasta la liquidación. Pero del otro, es decir, que el Estado me puede otorgar hasta un 30% del valor de la obra que yo he contratado, para, sumando, ¿no?, directo más materiales, ¿no? 10 más 20, 30%. Las garantías se ejecutan a simple requerimiento de la entidad en los siguientes supuestos. ¿Cuándo puedo ejecutar una garantía? Cuando el contratista no hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, por eso se le tiene que notificar, o de repente se le hace notar, ¿no? Señor, si la carta de garantía vence el día, hay que ver qué día cae, ¿no? Si cae el día hábil, cae el día domingo, entonces uno te puede hacer una aclaración al contratista, hacerle firmar un documento, ¿no? Puede que mi carta de garantía se haya vencido, la de fiel cumplimiento, el día 3 de diciembre, que ha sido domingo. ¿En dónde corre? Entonces yo le puedo decir, señor, la carta de garantía que vence el 3, usted la tiene que renovar al 1 de diciembre. Si usted no la viene a renovar, nosotros vamos y solicitamos la ejecución. ¿Está claro? La contratista solita se obliga a renovar. No le conviene por ningún concepto
que le ejecuten una carta de garantía, porque para la entidad financiera es que es un cliente de riesgo, ¿no? Porque le están ejecutando. La entidad no va a entender que se venció la carta, que no es por incumplimiento, no, eso es ya responsabilidad. Cuando el contratista no le hubiera renovado antes de la fecha de vencimiento, ya esto ya hemos leído, una vez culminado el contrato y siempre que no existan deudas a cargo de la contratista, el monto ejecutado será devuelto sin dar lugar a pago de interés. Tratándose de las garantías por adelanto, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado por el adelanto otorgado. Solamente se devuelve la carta de garantía en el caso de fiel cumplimiento. En el caso de los adelantos, esas cartas de garantía no se devuelven. Ahora, sí se devolverían si es que antes del plazo de vencimiento de la carta de garantía yo solicito que me retenga todo. Pongo un ejemplo. Yo he pedido para materiales 600.000, ¿no? En la obra que estoy ejecutando, ¿no? Y esta garantía de materiales la he sacado por 3 meses. El primer mes me han amortizado 150.000. En el segundo mes tendrían que, ya vamos a poner un ejemplo más simple. Es por 3 meses la carta de garantía, es por 600.000, es para materiales. El primer mes me amorticé 200.000 de lo que me correspondía y quedaban 400.000. Pero en la segunda valorización yo necesito sacar una carta de garantía porque he ganado otra obra. Entonces lo que voy a hacer es pedir que en este segundo mes me amorticen todo. Entonces hablo con mi supervisor y le digo, ¿sabe qué, ingeniero? Necesito liberar esta carta de garantía y por lo tanto en esta segunda valorización los 400.000 que quedan pendientes. Entonces de mi valorización yo he valorizado, por decir, 800.000, ya 400.000 me están amortizando. Entonces la carta de garantía todavía se vence de acá un mes más. Entonces yo puedo solicitar la devolución de esa carta de garantía porque ya me han amortizado el 100% de mi adelanto para materiales, ¿no? Sí podría haber esa posibilidad. Pero si no hay eso, yo dejo que, y es más, de repente la carta de garantía por el avance que estoy desarrollando con atrasos y ampliaciones de plazo, necesito extenderla. Entonces cuando la voy a renovar la carta de garantía, la voy a renovar por la mitad, no por la mitad, sino por la diferencia únicamente. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de la propuesta se ejecutarán en su totalidad solo cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato por causa imputable a la contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral, consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato, ¿no? El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. Es decir, que si una empresa constructora no cumple el íntegro de esa carta de garantía de fiel cumplimiento, me pertenece, ¿no? O sea, al margen del daño, perjuicio que pudiera y la sanción que le pudiera otorgar a esto. En el caso de que una carta de garantía de fiel cumplimiento, por decir, ¿qué ocurriría? Viendo ya la liquidación, ha habido penalidades por atraso de obra, ha habido penalidades por otros motivos que pudieran darse en el contrato, y yo estoy en mi liquidación, tendría que de la última valorización
retenerle, o ya bueno, ya hasta le pagué la valorización. Entonces en la liquidación sale que el contratista me está debiendo a mi entidad 50.000 soles. Entonces le digo, tienes una fecha prudencial para poderme pagar o depositar esos 50.000 que me debes. No, que sí, que me... Ok, si tú no lo haces, yo voy a ejecutoriar la carta de garantía de cumplimiento. No lo hizo, señor, voy al banco, me entregan los 300.000, me cobro los 50.000 más mis molestias, mis gastos que podrían incurrir en todo el trámite y le devuelvo la diferencia, señor, esto es lo que le corresponde. O bueno, ya no cobro gastos, me debía 50.000, tu carta de garantía era de 300.000, toma 250.000. Esas son las formas como trabajas. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la garantía del monto diferencial de la propuesta se ejecutarán cuando, transcurrido 3 días de haber sido requerido por la entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo. Eso es lo que acabo de mencionar, ¿ya? A su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción y la presentación del cargo del contratista. Y en el caso de bienes y servicios o en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada en el caso de ejecución. Ya está. Del tema de las penalidades, ¿no? Penalidades que incurren las empresas constructoras y que están y forman parte del contrato firmado, ¿no? El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada, ¿no? En el 165.4 la entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista cuando se deba la acumulación de un monto máximo de la penalidad. La penalidad, ¿no? Por eso en el caso de atrasos se calcula, ya hemos hecho un cálculo la vez pasada de cuánto sería la penalidad dependiendo del factor que existe, si la obra es más de 60 días, si es menor a 60 días, varían los factores de 0.10 o 0.15 y yo puedo calcular un monto de penalidad diario, ¿no? ¿Hasta dónde me cubre el monto de penalidad diario, ¿no? Entonces yo digo, bueno, con esta penalidad diaria y la carta de garantía que tiene, lo que voy a hacer es dividir la carta de garantía entre la penalidad diaria. Y voy a tener presente de que si tú no cumples con terminar la obra en un plazo determinado, entonces yo tengo que rescindirte el contrato antes de que esto ocurra. Porque si me olvido, pues, ¿de dónde me voy a agarrar para cobrar esa penalidad? Ejemplo, la penalidad es 10.000 soles diarios. Y a partir de ahí yo tengo una carta de garantía de fiel cumplimiento de 100.000 soles. Lo que me da a entender de que bajo ese criterio, si yo esos 100.000 de carta de garantía de fiel cumplimiento los voy a considerar dividido entre 10. O sea que el contratista tendría 10 días para poder terminar la obra. Si no termina la obra, ¿no?, en 10 días, yo en el 9º día ya rescindo contrato y cobro esa carta de garantía, al margen de lo que después devenga de esto, de una sanción a la contratista por incumplimiento, ¿no?, y todo lo que corresponda, ¿no? Acá está la fórmula. En el caso de las penalidades, pues decía, dependerá del tipo de obra, si es 0.15, ¿no?, o 0. El factor 0.40 o 0.15, ¿no? Dice, la penalidad diaria se calcula en 0.10 por el monto del contrato dividido entre el factor F y multiplicado por el plazo de contrato. Entonces, F es un factor que depende de dos cosas. Para plazos menores o iguales a 60 días, ¿no?,
para bienes, servicios y ejecución de obras, el valor de F es 0.4, ¿no? Plazos menores, ¿correcto? Estoy hablando de 50 días, 59 días. 60 días ya es otro valor de F. Para plazos mayores a 60 días, ¿no? En el caso de obras, el factor F es 0.10, ¿no? Entonces la vez pasada ya habíamos hecho un ejercicio de esto y podríamos tener ese valor, ¿no? Vamos a ver acá de repente. Vamos a calcularle cuál sería la penalidad en el caso de una hora real, ¿ya? Acá. Y a ver, en la última que hemos hecho San Fernando, no, Avenida Oeste, sector oeste, expediente técnico, voy a ir al presupuesto de obra. Es que este es a la valorización, que vendría a ser ya del contrato, no estamos hablando ya del precio del contrato, no del presupuesto. Voy a ir al tema de valorizaciones. Creo que eso lo tengo acá. Avenida Oeste, valorizaciones. Ya. La valorización 5. Este es mi monto de contrato. Lo que vamos a hacer es calcular con este monto de contrato. El plazo de ejecución es 60 días. Acá, eso de dónde lo saca el ingeniero. Del contrato. Nosotros tenemos el contrato acá en los informes. No, perdón. Creo que era 45 días. Por eso, ante la duda, mejor revisemos. Dentro de la información general vamos a poder nosotros desarrollar, ¿no? Este pequeño ejercicio. Acá ven ustedes, plazo de ejecución 60 días, ¿ya? En la ficha está plazo de ejecución 60 días, correcto. Entonces veamos nuestra fórmula. A ver, el monto del contrato. Acá está el monto contratado, ¿ya? 1.339.000. Vamos a poner, voy a hacer un control C, ¿ya? Y nos venimos acá y acá trabajamos eso con la calculadora. Acá, listo. Entonces le pongo el control V aquí y este es el monto de la obra, ¿no? Que tendría a ser esto de acá, monto de obra, 1.339.000. Esto por
0.10. Entonces en el numerador tengo 139.000. El plazo en días, nuestra obra es 60 días, ¿no? 60 días. 60 días está dentro de este rango. No dice menor, plazos menores. No, o iguales a 60 días. Okay. Entonces acá tendría que estar 0.40. Entonces esto lo voy a dividir entre el factor 0.4, ¿correcto? Y tengo que dividirlo entre el número de días. Estoy calculando la penalidad diaria entre 60. O sea que mi penalidad diaria es 5.500, redondeando con el tercer decimal acá. Ok, este sería 7. Ya lo voy a colocar acá. Control C. Listo. En el caso de esta obra se solicitó la retención, ¿no? Por eso acá en la ficha nosotros en las primeras valorizaciones hemos hecho una retención. ¿Por qué? Porque no se presentó carta, ¿no? Acá, adelantos. Adelanto directo 0, ¿no? Por eso no he puesto nada, raya, ¿no? Después, ¿qué otra cosa necesito acá? No, nada más. Entonces, ¿cuánto sería mi carta de garantía? Si la obra es, hemos dicho, de 1.339.000, nuevamente esto, 55, 80, 57, ¿ya? Esa es la penalidad diaria. Entonces yo voy a poner aquí el 10% por 0.1. Esto es lo que me han retenido. Yo no he presentado carta de garantía de fiel cumplimiento, y esto yo tendría que dividirlo entre, ¿no?, la penalidad diaria, que en este caso sería 55, 80.57, ¿no? O sea, fíjense, yo tendría 23 días para poder culminar esa obra, ¿no? Para poder culminar esa obra. ¿Qué pasaría si la obra fuera mayor? La otra condición que hemos visto, la otra condición, mayor a 60 días, ¿no? Tendríamos este valor por 0.10, que sería 133.000, entre 0.15, y entre 60. Fíjense, mi penalidad diaria sería muchísimo mayor. Estamos hablando de 14.000 soles, ¿no? Entonces, esto es parte de la ley de contrataciones, por eso ya está estipulado ahí. Entonces depende de la duración del proyecto para poder considerar un factor, ¿no? Entonces me conviene, ¿no? Me conviene. Ahora, lógicamente, haciendo otro acápite, ¿por qué resulta alto, no? Porque mayor a 60 podría ser, pues, 270. Si es que es así, una hora pues mucho mayor, ¿no? Entonces la penalidad va a bajar muchísimo, ¿no? Yo le voy a poner lo mismo, ¿no?
lo voy a dividir, lo voy a multiplicar por 0.10, ¿no? Lo voy a dividir entre 0.15, ¿no? Entre 0.15, ¿no? Y lo voy a dividir entre, voy a ponerle 150 días, ¿no? O sea, 5 meses, 150 días, ¿no? Entonces va a bajar. Si son 280 días, 6 meses, va a bajar mucho más, ¿no? Ese es un poco el criterio que se toma para poder aplicar esta norma, ¿no? Sobre las labores del inspector y supervisor, creo que tienen que velar ambos, ¿no? Bueno, esto ya no estaría dentro de lo que vendría a ser el curso. Bueno, los sistemas de contratación, ya hemos visto los de suma alzada, ¿no? Suma alzada o precio fijo, tal como se le conoce, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el caso de obras, en los planos y las especificaciones técnicas respectivas. El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo, ¿no? Puede modificar, ¿no?, estos valores, ¿no? Y el plazo también es factible de reducirlo, jamás aumentar. O sea, no es que la hora va a ser en 6 meses y yo te la voy a hacer en 7, ¿no? O sea, puedo modificar el plazo reduciendo, puedo modificar mi propuesta económica de los precios, ¿no?, del monto fijo, reduciéndolos, ¿no? Así es. Salvo que sea el único postor que podría incrementarse, también está permitido, como ya lo hemos visto. Tratándose de obras, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuestos de obra que forman parte del expediente técnico. En ese orden de prelación, siempre, ya habíamos hablado del orden de prelación, por eso qué importante resultan los planos, dijimos, ¿no? Considerándose que en el desagregado por partidas que dan origen a su propuesta y que deben presentar para la descripción del contrato es referencial. El mismo orden de prelación se aplicará durante la ejecución de la obra, ¿no? Fíjense. Por eso, en la parte contractual, igual, planos mandan, luego especificaciones técnicas, luego memoria descriptiva, ¿no? Y finalmente, miren, el presupuesto resulta siendo el último factor. O sea, todo lo anterior tiene más peso. En el sistema de precios unitarios, las tarifas o porcentajes son aplicables cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud la precisión de las cantidades o magnitudes requeridas. El postor formula su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o porcentajes en función de las partidas y cantidades referenciales. También ya lo habíamos conversado. El otro sistema es el mixto, donde hay parte del proyecto suma alzada y la otra parte a precios unitarios. Bien, hasta ahí serían las presentaciones. Vamos a ver un ejemplo, como les dije en la clase pasada, de aplicación de la valorización y cómo es que se reajusta, ¿no? Para eso vamos a tomar un ejemplo de algo ya simplemente ejecutado para poder desarrollar. Voy a buscar una obra de aquí.
ver si está de Cuyo. No sé si la reajustamos al inicio. Es una hora que hicimos, empezó en diciembre del 2019 y se extendió después del COVID hasta agosto. Quiero ver si le hemos ido de la valorización, entrados. Quiero ver de repente en la liquidación final. A ver otra. Vamos a trabajar con esta fórmula. Esta es la fórmula de lo que correspondería a obras preliminares. Este es el centro educativo inicial de Hunter, ¿ya? Que lo construimos en el 2017. Necesito tener, por eso ponemos la fecha del presupuesto, abril del 2017. Y esta vendría a ser mi fórmula polinómica, ¿no? La primera, porque son varias, ¿no? Acá tenemos la segunda. Como ven, acá hay un cuadrito que se arma. Y fíjense, necesitamos junio, ¿no? La obra arranca en junio. Nosotros esta valorización de junio la hemos trabajado con los índices de mayo, por eso vamos a tener que un poco ir jugando con esto. Es un cuadro que se va a ir llenando. Esta era la segunda valorización, por eso tenemos estas dos columnas, junio y julio recién. Si yo me voy a otra valorización, a la cuarta valorización, vamos a ver que ya he llenado hasta septiembre. Junio, julio, agosto, septiembre, porque esta es la cuarta y así sucesivamente. Pero para que ustedes vean cómo es de simple este tema. Ya. La fórmula la revisamos, los coeficientes de incidencia con aproximación al milésimo, ¿no? Son 0.534, M es mano de obra, correcto, más 0.136 que corresponde a agregado grueso. Y ahí está el valor del índice. Mano de obra es 47, agregado grueso está con 0.5. Yo ya no estoy entrando a ver ahorita los agrupamientos, simplemente ya eso ya lo ha hecho la máquina, la fórmula está corroborada. La manera de comprobar es que si esto suma la unidad. En este caso vamos a poner acá, como ustedes ven acá en la parte inferior, ahí suma 1, ¿no? Lo que quiere decir que
si los coeficientes de incidencia suman 1, es el 100% del presupuesto de este trabajo, ¿no? Ya, igual acá, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con los índices. Estos son los porcentajes. En el caso de petróleo, ¿no?, cemento y madera, que debería haberse colocado así, ¿no?, para que esto, petróleo, madera y cemento, así, PMC, petróleo, madera y cemento, listo. Pero acá ya, como ven ustedes, había pues un error de orden, ¿no? Entonces lo voy a dejar tal como estaba, ¿no? PCM, ya está. Bueno, al final la letra no indica nada. Y de tenemos estos 3%. Vamos a trabajar con el mes de agosto, ¿ya? Listo. ¿Qué tengo que hacer? Entrar a mi página de aquí y buscar ICG índices, ¿no? ICG índices. ICG índices unificados. Índice de DNI, ICG, ¿no? Entonces les he dicho que nos vamos a índices unificados de precios para las 6 áreas geográficas. Es la última fila que está acá, ¿no?, del cuadro principal, y le doy clic acá. Tengo esto aquí, lo vamos a cerrar para que no interrumpa. Y lo primero que debo hacer es, para el valor de K, yo tengo acá la formulita, ¿no? 0.43 por esto, y utilizo el índice y el de junio. Se supone que este es de la fecha que he ejecutado y este que está en verde es el denominador. Por eso H19 está en verde, es el denominador, ¿no? Y el otro que está en color lila, ¿no?, vendría a ser el numerador, ¿correcto? Y está en 3 decimales y redondeado, ¿no? Entonces, si ustedes, ¿cómo aplicaría la fórmula? 0.416, que vendría a ser, o 436, que es este valor, ¿no?, que vendría a ser el F19, multiplicado por, este es mi numerador y este es mi denominador. Ahí está la rayita, ¿no? Este es lo que divide, ¿no? Entonces este valor de aquí, ¿no?, ¿por qué lo multiplico por este? Porque está por 100, ¿correcto? En el caso de los otros, que no está el 100, van a ver, ¿no?, cada uno multiplica por 54, por 17.83 y por 27. Igualito, numerador este y denominador este de acá. Esta es la manera como yo ya desarrollo la formulita utilizando esta hoja de cálculo y puedo obtener. Entonces vamos a ver en el caso 1, teniendo esto de acá. Este lo voy a poner acá para que ya. Voy a buscar abril 2017. Abril 2017. Acá está. Y lo buscamos. Me está abriendo una nueva página. La voy a colocar así. Y voy a buscar el indicador. ¿Ya? El indicador, para mí, el primero es 39. ¿No? Estoy buscando de abril del 2017. Fíjense, la fecha de
publicación me corrobora lo que ya habíamos dicho. Esto se publica al siguiente mes, después de la quincena. Lo de abril ha sido publicado el 18 de mayo. Entonces el número 39 está en los impares. Columna 4 porque es la obra en Arequipa. Y el número que corresponde es 443.37. Verifico, ahí está el 443.37. Voy a buscar el siguiente, que vendría a ser el 47. El 47 también está en esta misma, y busco X, ¿no? Acá estaría. Cuarta columna, porque es Arequipa. 1, 2, 3, 4. Si fuera otra provincia, de repente en el norte, acá abajo, veo acá. La columna 1, esta área 1, corresponde a las obras de Tumbes, Piura, Lambayeque, ¿no? Arequipa, ¿dónde estamos? 4. Arequipa, Moquegua, Huitar. Entonces el 39 tiene 443.37. Veo, ¿no? 47. 563.21. Ahí está, 563.25. 563.25. El siguiente índice, el 48. Entonces el 48 está en la siguiente fila. Y es 365, aquí está 365.67. 365.67. Listo. El cuarto es el 53. Reviso, 53. Tengo el 692.10. Ahí está, 692.10. El siguiente es el 43. 43 está más arriba, 643.68. 643.68. Y el último, con el número 21, acá está, 431.73. 431.73. Listo. Estos índices no van a modificarse para el resto de los demás cálculos. Los que van a ir variando mes a mes son los de las siguientes valorizaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver la de julio, ¿ya? La de julio. Entonces, ya esto ha sido corroborado, no necesito, lo voy a cerrar y voy a buscar el del mes de julio 2017. Acá está, lo vuelvo a acá, voy a agrandar un poquito para que ustedes puedan ver esta página ahí, y simplemente los mismos códigos o ítems son los que voy a utilizar, pero ya con este de acá de julio, ¿no? ¿Cuándo se ha publicado? El 17 de agosto, ¿no? Primer índice es 39, voy al 39, cuarta columna, 1, 2, 3, 4, 441.67. Voy a la siguiente, que es la 47, que es 563.25. Como ven, no ha variado, ¿no? Desde abril, mayo. Eso no me debe interesar. A mí, si es que el INEI dice eso, así será. O sea, eso se ha mantenido, que no ha habido variación, no ha habido inflación en ese producto, está bien. El siguiente, 48. El 48 hemos dicho que está en la columna de al lado, que son pares. Acá 1, 2, 3, 4, 366.28. 366.28. El siguiente, el 53, 674.88. 674. No hay que equivocarse, porque basta que uno se confunda. Eso normalmente lo que hacemos es imprimir y con un resaltador marcar y verificar 2 y hasta 3 veces, ¿no? 674.88. El siguiente es el 43. 43 está con 647.87. Ahí está, 640. Pues acá, de 643 ha subido acá. De 692 aquí ha bajado, ¿no? Como digo, los precios y los índices pueden subir o bajar. Y el último, el número 21,
estaría aquí 431.73. 431.73. En estos casos, yo si quiero puedo obviar esto simplemente con multiplicar el índice. El índice que multiplica a este y a este dividido, el índice este, que sería la multiplicación entre el de la fecha de la ejecución dividido entre el índice del presupuesto base, bastaría, ¿no? Pero ¿por qué lo estamos multiplicando? Porque acá en esta fórmula tenemos tres incidencias, es decir, en este cuarto monomio, ¿no?, hay una repartición entre estos tres componentes, ¿no? Por lo tanto, la fórmula está así. Implicamos, estamos acá, estos serían los valores y este sería la sumatoria, ¿no? Como ven, este último valor que estoy considerando en julio, fíjense todo lo que está comprometiendo. El coeficiente de incidencia y todos estos de aquí que vendrían a ser el índice del mes de la valorización dividido en el índice del presupuesto base y multiplicado por cada uno de sus factores. Entonces, todo eso me da esta sumatoria de acá, ¿no? Y finalmente, este es el índice. Si el índice ha salido menor, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que deducir, ¿no? Entonces, en las amortizaciones, o mejor dicho, en la valorización, vamos a ver la liquidación de la valorización. Tenemos que, dentro de las deducciones por el reajuste va a salir negativo, ¿no? El reajuste me va a salir negativo. ¿Por qué? Porque mi valor de K está por debajo de, ¿no?, debajo del valor. A ver, valor del reajuste. Esta es la valorización de qué corresponde, de horas preliminares, ¿ya? Estamos trabajando la segunda, 0.997, ¿ya? De la valorización 4 y he trabajado, por eso es que no me está cuadrando, porque me he metido a calcular de la segunda valorización y he abierto la cuarta, por eso es que no me está saliendo. Pero cuando el valor de K es menor que 1, acá hay que restarle en la liquidación, ¿ya? Hay que restarle la liquidación. A ver, valorización 2. Aquí. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas?
¿Cuánto pagaríamos? Sería el pago se vería afectado por el coeficiente K, ¿ya? Entonces, lo que realmente se va a pagar acá, considerando ese factor de reajuste, va a ser el valor de la valorización, ¿no?, multiplicado por su factor K, que ¿qué número dijimos? 0.997 creo que era, ¿no? Entonces fíjense, ahí va a haber un momento del pago, le voy a pagar no los 81.000 sino 80.000, ¿no? 80.000. Quieren calcularlo solamente cuánto tendría que restarle, habría que hacer una operación solamente considerando la diferencia de ese valor de K, o sea, 1 menos el valor de K, que vendría a ser, o de otra forma es lo que correspondería de reducir es esto menos el valor de aquí, o sea, son 243 soles prácticamente que le debo de restar, negativo, ¿no? Negativo. Bien, prácticamente con esto hemos terminado. De repente el miércoles vamos a ver una clase más sobre lo que vendría a ser cómo se solicita el adelanto directo o el adelanto para materiales, cómo se termina o cómo se ejecuta las valorizaciones que deben ser reajustadas cuando están adelantadas o cuando están atrasadas, ¿ya? Otra cosa que quiero manifestar es lo siguiente, que he estado presentando el informe de asistencia, ¿ya? Y acá están los reportes, ¿ya? Por decir, el señor Miguel Cáceres Sonco, el día 16 de noviembre ha estado 9 minutos, ¿no? Entró a las 7:12 y se salió 8:29, ¿no? Y así, acá por decir 3 minutos de asistencia, Chancahuaña, ¿no? Entonces, esto voy a corregir yo en mi reporte de asistencia, ¿no?, que es el que yo tomo la lista. Y no puedo considerar porque aquí ha estado 1 hora de repente o la mitad del tiempo, podría ser, pero creo que no correspondería. Ya les pongo en auto eso porque ya les dije, ¿no? O sea, la permanencia en clases es constante. O sea, no entro, paso la lista y me voy, ¿no? O sea, me retiro, apago y salgo. Eso no tiene peso sobre lo que es evaluación continua, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces nos despedimos hasta el miércoles, que nos vamos a volver a reencontrar en las aulas. Cuídense, buenas tardes. Hasta luego.